Empieza acá el último programa de Café Moca en el marco de la catastrófica gestión de Mauricio Macri. Esto lo digo porque para mí es un acontecimiento, individualmente hablando, es un acontecimiento porque yo entré en esta radio allá por 2017, en el medio de la noche, cuando veíamos, incluso cuando muchos sostenían que no había 2019, que Macri había llegado para un cambio de época, una transformación cultural duradera y exitosa. Y bueno, no. Tenemos una legítima expectativa, que más que expectativa es una convicción de lo que vamos a vivir el domingo después de que se haga el conteo que corresponde, el escrutinio que corresponde. Por lo tanto, creo obviamente que hay que tener la serenidad, la presencia de ánimo para no exaltarse prematuramente, pero hay que preparar el cerebro y el corazón para una noche de alegría, una noche de festejo legítimo, no de festejo faccioso, no de festejo porque pierden ellos y ganamos nosotros, de festejo porque el pueblo argentino en su conjunto, como colectividad, como comunidad política, va a empezar a recuperar a partir del 10 de diciembre, seguramente en un proceso laborioso, tortuoso y difícil, porque el daño provocado es mucho, pero vamos a empezar a recuperar derechos, vamos a empezar a recuperar institucionalidad. Yo quiero hacer el centro en esa palabra porque estoy notando una especie de torneo de disparates alrededor de la supuesta institucionalidad del macrismo. Es una institucionalidad que metió gente presa de modo ilegal, que a los presos, que a algunos presos los estigmatizó y los avergonzó públicamente, violando todas las normativas de la seguridad jurídica y del respeto por las personas. Es un gobierno que instituyó la pena de muerte sin juicio a partir del asesinato por medio de la fuerza de seguridad. Es decir, que de institucionalidad es muy poco lo que se puede rescatar, es nada lo que se puede rescatar del macrismo. Pero yo quería dedicarle estos breves minutos, que voy a tratar de que sean especialmente breves porque tengo mucho interés en en aprovechar el tiempo con un invitado que va a ser seguramente de mucho beneficio escucharlo. Quiero decir que está ocurriendo en nuestra región una serie de acontecimientos que no se pueden resumir en el tiempo que le pensamos dedicar a esto, pero yo quería simplemente hacer un conjunto de subrayados muy breves sobre lo que está ocurriendo en Chile. No para subestimar la tensión que hay en Bolivia alrededor del resultado electoral y de la eventualidad de si va a haber o no va a haber un balotaje, no para ignorar que en Ecuador también se vive una situación de mucha turbulencia social. Pero Chile me parece que es algo distinto y algo que tiene una magnitud, una importancia histórico-política muy especial. Quizás en esta definición que yo hago ocurra un poco de sensación personal. ¿Por qué personal? Porque el Chile de la unidad popular, la experiencia chilena de Salvador Allende, que después fuera interrumpida por la barbarie pinochetista, tiene para las personas de mi generación, las personas de la generación del Cordobazo, las que se incorporaron a la política con la rebelión popular del año 69 en Córdoba, pero también en Tucumán, en Rosario, en Mendoza. Chile fue el símbolo de un gran proceso político en la persona personificado por Salvador Allende, un proceso que se lo llamó socialismo en democracia, un proceso que confluía con las grandes rebeliones políticas regionales y mundiales, pero que lo hacía conservando la normativa institucional, el orden constitucional. Chile fue durante muchos años, después de la caída del tirano, un ejemplo meneado por la derecha local, regional y mundial, con razón. Chile consiguió algo que no se consiguió en Argentina, que no se consiguió en Brasil, que no se consiguió en otros países. ¿Qué es lo que se consiguió en Chile?
un neoliberalismo profundamente antiigualitario, profundamente opresivo en términos sociales, bajo un régimen político de alternancia donde derechas reales e izquierdas supuestas se alternaban en el ejercicio del gobierno. Este Chile que acaba de quebrar políticamente, de quebrar irreversiblemente, porque yo no puedo adivinar lo que va a ocurrir en Chile, pero estoy totalmente seguro de que Chile no va a ser el mismo antes y después de la rebelión popular a la que estamos asistiendo. Porque cuando uno escucha que en Chile hay toque de queda, cuando uno escucha que en Chile hay presos en el Estadio Centenario, cuando uno escucha que los militares intervienen directamente en la represión, cuando uno escucha que el presidente dice que se está en guerra, después lo corrige y pide perdón, tomando la referencia pedagógica de su socio Mauricio Macri, que bien lo dijo Horacio Berbisky, es un remedo del Juan Domingo Perdón inventado por nuestro Diego Capusotto. Piñera está en una situación extremadamente compleja, pero más allá de Piñera, lo que se estremeció es el régimen del bipartidismo, de la alternancia, de la falsa alternancia de proyectos que tienen escudos, que tienen programas y que tienen palabras distintas y que acuden y que interpelan a sectores distintos de la sociedad, pero para hacer esencialmente lo mismo. Porque este asunto de querer atribuirle el aumento del transporte subterráneo, el conflicto chileno, es de una ignorancia supina, porque Chile es el país latinoamericano más desigual, es el país latinoamericano de más intenso proceso de privatizaciones sufrido por toda la región en los últimos 40 años, y porque Chile es además un emblema, es una especie de símbolo. Bueno, ustedes seguramente, los oyentes y oyentas, han escuchado muchas veces a la derecha argentina hablar del modelo chileno, del ejemplo de que un país puede hacer las reformas, la reforma laboral, la reforma previsional. Chile inventó este tema de las AFJP, Chile inventó un proceso radical de privatización y un proceso radical de ganancias extraordinarias en manos de los sectores más poderosos de la sociedad. Y Chile inventó también el contubernio político, la conversión de un sector de partidos con tradiciones históricas heroicas, enraizado en el movimiento obrero, en agentes, en facilitadores del proceso de reformas neoliberales. En Chile se destruyó el sindicalismo combativo. En Chile no hay paritarias, procesos de discusión y de conflicto sindical alrededor del salario y de las condiciones de trabajo, sino que hay acuerdos por empresa. El ideal de la derecha argentina, la reforma laboral que quería hacer pasar el macrismo, en Chile se hizo. Se cumplió todo el manual del neoliberalismo, todo el manual económico, cultural y político del neoliberalismo. Y eso ha quebrado irreversiblemente. Yo no estoy diciendo que va a venir de la noche a la mañana un proyecto y un gobierno de justicia social, de equidad, pero Chile no va a volver a ser el mismo. Una vez que se produce un levantamiento popular, obrero, estudiantil, de los sectores sociales más perjudicados por el neoliberalismo, de eso no se vuelve. Habrá que ver qué formas organizativas, políticas tomará este impulso maravilloso de un pueblo que recupera su estatura, su moral, su historia. El Chile de las rebeliones sindicales de principios del siglo XX, el Chile de los gobiernos del Frente Popular de mediados del siglo XX, el Chile de la unidad del Partido Socialista con el Partido Comunista y otros grupos de izquierda triunfante en las elecciones de 1970, ese Chile que hizo dar la vuelta al mundo a un fenómeno modelo para la experiencia democrática popular más avanzada de esos años, ha renacido de una forma sorpresiva. No había ni un solo analista político que proclamara y predijera lo que ocurrió en estas horas en Santiago, en Valparaíso, en las principales ciudades chilenas. Desde acá, humildemente y sin ninguna pretensión de fuerza, pero sí como una gran fuerza que da la sinceridad, la moral,
Desde acá expresamos nuestra más enérgica solidaridad con los obreros, los estudiantes, el pueblo chileno sublevado, levantado, y nuestro más enérgico repudio, en primer lugar, al gobierno del presidente Piñera, pero también nuestra fuerte crítica a quienes creyeron que construir la democracia era conciliar con los intereses neocoloniales y conciliar con los proyectos neoliberales. Desde acá le deseamos a la izquierda chilena, a la tradición heroica, gloriosa de la izquierda chilena, que rápidamente recupere a partir de lo que viene de abajo, que mire para abajo para seguir pensando su futuro, que dejen de ser partidos de acomodados que hacen del socialismo y de la palabra izquierda un juego para construir mayorías circunstanciales en las elecciones y para mantener a Chile bajo el dominio pleno del neoliberalismo. Nuestro repudio al régimen extorsivo que se construyó en Chile después de la dictadura, porque la dictadura se fue la dictadura, pero la dictadura dejó una constitución que hasta hace poco estaba intocada, y la dictadura dejó una forma política de dominación en la cual los militares nunca dejaron de ser una reserva agresiva y violenta, una ciudadela de defensa de las prácticas de la privatización, de las prácticas de la extensión, de la desigualdad social, de la explotación y del hambre de grandes sectores populares. Creo que nuestra idea es que la victoria del pueblo chileno es también nuestra victoria, y de otro modo decir que la victoria del Frente de Todos del domingo también es la victoria del pueblo chileno, como es la victoria del pueblo boliviano, como es la victoria del pueblo peruano y del pueblo ecuatoriano, entre todos los pueblos de nuestra patria grande, que ya insinúan que los que pronosticaban, los que profetizaban el fin del ciclo abierto a principios del siglo XXI van a tener que revisar sus cálculos, porque se viene el argentinazo y detrás del argentinazo se vienen otros azos que van a transformar seguramente el rostro de nuestra querida patria grande latinoamericana. Con esto vamos al descanso, un descanso hecho de una melodía hermosa con una poesía igualmente hermosa, y que entona nada menos que Carlos Gardel, El sueño nuestro del domingo, digamos, ¿no?